Buen día, 3:30 de la mañana. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Ah, bueno. Buen día. Pronto para salir. Muy buenos días, ¿cómo andan todos? Espero que anden todos bien. Bueno, llegamos a un punto de pesca, hoy día domingo. Buenos días para todos. Buenos días. O la hora que miren el video. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Miren qué hermoso lugar. Voy a hacer una panorámica acá. Miren qué hermoso lugar. Y trajimos la fiera por si algún jabalí, ¿no? Acá, guardada. Ahí está, ahí está, ahí está. Yemita. Que más tarde vamos a salir de cacería. Por ahora está así. Ella se esconde para que los jabalíes no la vean. Bueno. Antes de pescar, para nosotros arrancaría la temporada de la carpa con Noé. La vamos a arrancar hoy. Pero surgió un problema. Lo que las masas, lo que los cebadores y todo eso, culpa mía, me olvidé. Salimos corriendo, salimos 3:30 de la mañana de casa, llegamos 5:30, está lindo el solcito ya. La idea es pescar carpas. Trajimos algunas bollitas para tarariras también, por si acaso. Pero la idea hoy es dedicarnos a la carpa. El agua aún está fría, pero creo que vamos a tener posibilidad de pescar alguna. ¿Qué crees vos? Creo que sí. Es ¿Sí? complicado. Es complicado porque no tenemos, o sea, los anzuelitos para ella sí, pero no tenemos ni choclo, no tenemos. Voy a buscar alguna frutita, algo voy a hacer. Yo ya estuve mirando tempranito. Lo primero que hice es bajarme del auto, venir para acá y chusmear el lugar, ¿no? Eso tenemos que hacer casi todos los que nos gusta la pesca. Para ver lo que es que anda y bueno, y probar a eso. Creo que alguna carpita hay y alguna tararira. El lugar está bastante crecido para lo habitual que es. Y bueno, estoy ansioso para terminar de armar las cosas. Es muy poquita cosa, vamos a pasar el día, nos vamos de nochecita. Y bueno, en este hermoso lugar ya comenzamos los pesqueros. Bueno, no está ya intentando sacar alguna mojarrita. Hay movimiento de peces. Ya la tiramos a la carpa ahí. Está Kevin, buen día negrita, con su mate ahí. Acá está la pescadora. ¿Y? Tuve un pique, pero no lo agarré. Ah, bueno, está, pero algo. Sí, picó por lo menos. Si me vas a sacarme alguna mojarrita para tirar alguna bollita para la tararira. Ahora no estoy segura si era mojarra porque Puede ser, pasa que. estaba muy pesado. Sí. Sí. Mirá. Mirá. Muy pesado, porque nosotros tan chiquito. Igual. Hundió, pero así. Potente. Sí. Y algún dientudo tal vez. Ahora no pico. Tenemos una fiera por allí. A mí los narices largas me tienen. Ah, sí. Solo a mí me atacan nomás. ¿Y un poco de repelente? Sí, no me di cuenta. Bueno, vamos a ver si ahora agarramos algunas mojarritas con la famosa, como decimos nosotros, trampa de mojarra, pero yo la conozco como cangrejera. O sea, en realidad es una cangrejera, pero sirve para la mojarra. Sí, claro, sirve.
Es impresionante la cantidad de sábalos que están saltando y todo. Como arrancó ya, calentó bastante el agua y los peces están nerviosos. Bueno, vamos a ver si empezamos a pescar. Vamos a tirar esto cerquita, a ver si sacamos alguna mojarrita para tirar la talarira. A ver si sacamos alguna por lo menos. No consigo agarrar, mojarra. No consigo agarrar. ¿Pueden creer que todavía no sacamos una mojarra? Nada. Ya se fue atrás del bicho. Vamos a ver si más tarde, ahí está pastando un poco. Vamos a ver si más tarde salimos con ella, agarramos por lo menos alguna pata de jabalí, una cosa. Y lo demás tiramos para hasta la herida, ¿no, Gemma? Ya, una vaquita, A ver si puedo filmarles las carpas que andan ahí. Pero como se están apareando, las bichas no quieren comer. Miren el bajito acá. Llegan a salir los lomos enteros bajo el agua. Están todas metidas ahí. Todas metidas en, no sé, en 30 centímetros de agua. A ver si lo puedo poner, a ver si puedo, por lo menos. Pero son gigantes las carpas, gigantes. De acá las veo clarito allí. Ahí como, miren eso. Impresionante. Hay como 10 carpas allí. Miren. Creo que voy a agarrar un palo, una punta y me voy a meter ahí a cazar alguna de ellas. Ahí está el alambre eléctrico. Llegamos acá más o menos 5:15 de la mañana. Me lo llevé por delante, pero medio dormido. ¿Saben cómo me desperté? Aparte 2 veces. Vamos a poner la mitad negro y la mitad color más claro. No importa el color, pero cuando está así, cuando está nublado conviene más el negro, y cuando está soleado conviene más un claro, color claro. No importa el color, si es negro o verde, puede ser 2 colores. Nublado, el color negro. Cuando hay sol, el color más claro. Por lo menos algún ataque. ¿A dónde va a caer el señuelo? Hay como 4 carpas. Miren allí. A ver. O sea, no va a agarrar el señuelo, ¿no? Pero andan ahí. Las veo. Es impresionante la cantidad de bichos que hay ahí. Voy a probar para allá. Hay una carpa. Miren el lomo de ella de afuera ahí. Una, atrás va otra. No, impresionante. Miren el lomo de ella. Bueno, capaz que se rían de mí, ¿no? Pero ando con machete, me voy a buscar un gajo que tenga 3 puntas, le hago filo, le hago una... yo voy a... las caso igual. Una tengo que pescar. No. Me dejaron como loco. Me están dejando loco. No, me meto al agua
Y alguna voy a tener que agarrar. Voy a buscar un gajo que tenga por lo menos una horqueta, no, que sean 3. Que le haga algo le invento ahí. Ah, pero yo me voy a meter una voy a tener que agarrar. Una carpa, me dejaron como loco. Y hay enormes, grandes de verdad. Me meto en el monte ahí, voy a buscar a ver si es molle mejor. ¿Quién dijo que no? Acá se caza o se pesca, pero siempre pescado. Le prometía a él que le llevaba una carpa para las brasas y ahí está. Miren ese bicho lo que es. ¿A quién le prometiste? Al dueño del campo. Ah, qué bonito. Miren. Así. Miren qué carpón. Vamos por más. ¿No quieren comer? Tiene olor a zorrillo. No, no quieren comer. ¿Cómo que no quieren comer? Está fría el agua, pero vamos arriba. Ahí sale pegueche, pero anda acá abajo. Puedo pinchar ahora, está sin punta mi arpón. Aparte tiene la escama impresionante de gruesa.
moribunda ahí. Miren, quebró la... ¿Dónde te fuiste? Acá. Estoy seguro que acá hay una que está muerta, no la pude encontrar. Porque la sentí, esa sí la... Qué lástima, linda carpa. No saben la cantidad de rama, punta de rama de abajo. Es como que si estuviera caminando arriba de esto, pero con agua. Qué lástima. No me di cuenta más temprano, porque si vengo más temprano las agarro todo acá en el llanito. Allí me ganan. Y eso es que pinché a dos ahí, pero vamos a dejar que calme un poco, que ellas vuelvan y a ver si puedo agarrar una más. Está cansada porque recién llegamos a la cazada de jabalí. Ahora le voy a mostrar lo que cazamos. Cansada está, toda lastimada de los dientes del chancho. Qué disparate. Bueno, acá estamos ya junto a leña y Kevin y un poco yo también. Ahí está la... ¿Qué hiciste esa cara? No conté nada, yo decía. No, no hizo ni una cara. Ah, no, me pareció entonces. Bueno, ahí puso los palitos. En el montículo primero puse esto acá. Ah, el pastito, bueno. Esto y después voy poniendo... De menor a mayor. Sí. Muy bien. Bueno. Estos palitos puso él, no sé. Sí, son un pico que estaba tirado. Me tapó los papelitos. No, dale. Hay que es un viento ese. Con eso ya es suficiente. Bueno, ahí arrancó el fueguito y vamos mostrando paso a paso que vamos a cocinar. Pero la cocinada va a ser una cacería que hicimos, que no podemos mostrar porque es mucha sangre, ¿no? Mucha sangre, sí. Es mucha sangre y tal, por esas cosas que pasan. Bueno, ahí arrancamos el fueguito. Miren este fondo acá lo que... Miren lo que es esto, che. Hermoso. La justa estoy cansado de verdad del trabajo y todo eso que se viene acumulando, pero uno llega acá y todo eso pasa. Renacemos de nuevo. Mientras sea cansancio por trabajo y no por buscar trabajo. Muy bien, ¿no? Yo había traído otra cosa para mostrar, pero no había mostrado nada porque no tiene sentido. ¿Lo qué?
para prender el fuego. Ah, Otra cosa que sí, está, pero eso para cuando esté mojada la leña, mejor. Claro, Ahí va. pero vos sabés. No, no sé, pero me imagino que debe ser cuando está seca. Claro, es para cuando estaba mojada. ¿Sí? Ah, Ya bueno. lo hice en casa con la estufa. Para probar, vos querés probar eso. No, lo hice en casa con la estufa. Para calentar agua para No ir, es comida, no es nada de eso. ¿No? No. Es algo que hay en casa que se tira, pero se puede Reutilizar. reutilizar. Muy bien. No es aceite tampoco. Pa, jodido misterio. Buah. Acá tengo una lata de Heineken vacía. Que viene ahí con la predadora. ¿Eh? Bueno, está estresada porque se casó el chancho ya. Pobrecita, ya casó el chancho. Bueno. Sí. Menos mal que trajimos la camita para que ella descanse, porque si no, tiene un estrés bárbaro. Ahora le podemos pasar un poquito de suelo para que se desestrese un poco. Bueno. Vamos a arrancar con la cocinada entonces. Bueno, acá arrancamos con la picada de las cosas. Alcanzame allí, Kevin, que voy a mostrar acá lo que cazó Gemma, la bolsa esa. Sí. Está. Eso. Obviamente que no, la matanza no podemos mostrar porque es muy sangrienta. Miren, miren la pata que tiene el chancho. La patita del chancho jabalí. Está divino. Y lo demás tiramos para la escaladera que comieran ahí, ¿no? Claro. Nosotros no vamos a consumir más que la pata esa. Lo demás tiramos para la escaladera, que se alimenten las carpas, ¿no, Kevin? Sí. Si las carpas no salen, ¿qué hacemos? ¿Las cazamos? ¿El lechón yo, cordero? No, lechón. No, Lechón. No, ese es jabalí, perdón. La carnicería venden eso, la carnicería. Claro, venden. Sí. Pero la yema cazó. Así la cazó, sí. Claro. escuchame, si no pescamos carpa, ¿qué hacemos? La carne. La cazamos. Sí. La carne. Y sí, más fácil. No trajimos carne. No trajimos carne, no trajimos nada. ¿Qué hacemos? Cazamos. Cazamos el chancho con la yema. Bueno. Chancho, No, la sí. carpa. Ah, bueno, no sé de qué están hablando. Ah. Cazar. Sí, la yema corrió, lo agarró la pata de adelante, lo frenó y lo volcó así. Y así como volcó, lo empujó, le sacó la pata. Y el otro pedazo fue girando, cayó dentro del agua y hasta la herida lo. Así que imagínense. Bueno, está. Para reírnos un poco. Toda verdurita acá. Y esta no precisa ser, me dice. Esta hay que picar. Y después allá ¿cómo es? El disco y el fueguito van a hacer su trabajo. Esto va a deshacer todo. Aparte que cocine todo el chancho ese. La carne del chancho. ¿Qué me falta? No sé. ¿Cómo que te falta? No me falta nada, si No. tenemos todos los condimentos. Acá tenemos, sí, ajo. Sí, No sé si se acuerdan la otra vez de sí, que compramos ya en comer, de 25 de... el supermercado. El Colorado. Ahí está. La 36 y la 45. Ajo. Deshidratado. Ah, estaba intentando leer. Ajo deshidratado. Ah, Ajo, mirá, te trajimos pimienta esto para negra. picar. Pimienta negra. Esta es Pimienta blanca. pimienta blanca. Y, Y después- este es ajo con no sé qué. y esto vamos a picar ahora cocinando, que Jorge hermanos. Acá mostramos todo, un salamí. Vamos a probar esto. Me dijeron que es bueno, vamos a probarlo. Lo compramos en 24 horas, que ahora no me acuerdo que está en la rotonda de la ruta 1 y no sé cuál otra. 24 horas, está buenísimo. Salimos a las 3:30 de casa. Buah. Precisar el sartén. Voy a poner un palito porque si me va a dar el fuego. Sí, metele. Se apaga el fueguito, si no. Para el fuego. Para el fuego. ¿Este ya lo limpiaste o hay que pasarle un pañito? No, es porque son paños, está limpio. Está limpito ya.
sacar el... Para sacar el gusto de la comida pesada. Me voy a echar aceite. Ojo negro, ojo que puede saltar. Cuidado. Sí. Es de fumadera, por lo menos me acordé. Vamos a picar la pata de jabalí ahora y vamos a poner. Bueno, acá una picadita. Esperando. Es un aperitivo. Sí, esto es fresco. No tengo apuro de comer, pero mientras se vaya haciendo despacito, vamos comiendo. Sí, jabalí va a demorar, me parece, ¿no? Ay, jabalí. De allí me agarro el más grande, en vez de agarrar el más chico, agarro el más grande. Vamos a probar el Jorge y sus hermanos. Muy bueno. Pero bueno. Está rico, ¿eh? Bueno. La verdad, coman, es muy rico. No, probá primero. Ah, pero Está bueno. acá ¿Está me bueno? falta Sí. algo. Está ahí, en la bolsa. Yo mostré ya. Ya había mostrado. Ya, pero esto es una delicia. Sí, ese. Catalán es picante. Es riquísimo. Reforcito de eso, ¿sabes? ¡Wow! Dejate reforcito. Vamos a sacarle la agüita nomás. Padrino, Sí. disculpame, padrino. Disculpame. Lo había puesto, lo lavé, lo puse en la cocina y el tipo Ahora sí. la sacó de la cocina. Porque la fui a buscar el otro día y no estaba. Estaba en la caja de pesca. Mira qué delicia. Mira qué delicia. Todo juntito. Delicioso. Qué delicioso. Coma. Come más. Bueno, muy bien. ¿Está rico o no está rico? No sé, vamos a ver, no tiene nombre eso. Pero acá me inventa. Después que se haga todo, le vamos a poner como en casa esto. Ajá. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, ahí le pusimos el cerdito. Y después, bueno, hervir un buen rato, tranquilo, sin apuro. Ah, mi negra, cazó el chancho, ¿qué? ¿Está pronto? Acá cambió tanto. No, ahí, no es una pata, no. No trajiste una, nada. Sí, ahora ponemos el cerecito, ¿no? Qué maravilla. Estoy con la boca llena. Vamos. Ay. Buah. ¿Cómo va esta comida? ¿Cómo va? ¿Oh? Falta la papa, falta. Miren cómo está quedando eso, por Dios. Qué delicia. Ah. Acá tenemos la cazadora. La cazadora del chancho jabalí. Buah, Kevin quería dar una mano ahí. ¿Sí? Estamos casi en el final del proceso de la comida. Bueno, ya pusimos el fideo. Justito llegó Johnny a hacer un mandado. Y nos dio una mano acá porque iba volando, iba la cosa. Fideos.
solo. Buenazo, ¿eh? Ah, no, esto ya como está de chuparse los dedos. No. Miren qué delicia. A ver cómo está el chancho. El jabalí, perdón. ¿Sí? Se deshace esto, che. Bueno, con una mano no puedo, pero... Está loco. Ya que tengo el choricito, ya lo vamos a probar ya. Bueno, más que bien. Está bueno. Yo voy a traer el pan. Está caliente, ojo, está caliente. Claro, es una carne cansada, ¿no? Porque corrió el chancho como 4 kilómetros. Lo agarró bien en la orilla, por suerte. Le arrancó la paleta. Lo llegó. Sí. Hoy que trajimos casi todo, cuando veníamos en camino, le digo, nos olvidamos de algo. La silla, como siempre. Le arrancó la paleta de la yema y el resto del jabalí largamos, tiramos con los jabalíes. Que vayan comiendo. Sí, exactamente. Pero qué dura que está esa carne. ¡Pah! Ya que yo burbujea. A ver. Qué rico jabalí. Ni ya me había olvidado que era jabalí. Que aguanta el chancho. ¿Y Kevin? ¿Cómo está, Negrito? Bueno, está rico. ¿Está rico? Buah. Sí. Y la predadora ya está, mira. Está. Ah, está cuidando el campo. Mira cómo mira. Sí, ella. Mira para el sur, para el oeste, ahora se rasca. Pues, Ahora se rasca un poquito el pescuezo ahí. Porque ahí fue donde lo mordió. El el bicho. suroeste está igual que nosotros, ella. Sí. Mirá, como mire. Ahí mira para el oeste ahora. Mira cómo olfatea lejos. Sí. Ah, mira. Ahí va, el perote, las pulgas, cosas más. Hoy cuando llegamos estaba crecido, ahora recontra bajó. Miren ahí. Estaba por acá el agua hoy. Y ahí, está casi sin agua. Hay movimiento por allá. Hablo bajo por eso. Recién vi el dorso de una carpa bien allí. A ver si puedo, sale de nuevo. Ay, casi. Zafaron los sabalitos. Parece que agarraba alguno más. Ya tenemos un águila que está esperando a nuestra cazadora de jabalí, que quiere cazarla el águila ella. Menos mal que la cazadora quedó con Kevin, ahí se fue. Bueno, mi gente, acá finalizando una jornada, venimos de Hacer un recorrido mirando los muritos estos que están divinos, está hermoso, la verdad que el lugar es espectacular, un lugar hermoso. Ya les comento que es un lugar privado, que es un lugar que nos dan una vez o 2 veces por año para venir, y la verdad que muy agradecido al dueño del campo y bueno, y aquí y alrededores también del dueño, que son todos conocidos. El lugar muy lindo, hay mucha pesca, pero en esta oportunidad nos encontramos con que había
mucha carpa, muy dispersa, no estaban en un lugar solo, estaban muy dispersas y estaban apareándose. Y cuando se aparean siempre anda, generalmente es un machito, es una hembra, perdón, y dos machos, eso es lo que vi yo. Y las hembras son gigantes, y los machos un poco más chicos. Y yo andaban como locos. Sí, andaban como desesperados. Entonces, claro, con el estrés, parearse, pasaba al lado de mí, no me veían. Mirá, si una carpa que vos te movés y tiene un ojo así aparte. Bueno, yo aproveché eso y digo, bueno, pensé muchas cosas, muchas carnadas, busqué alguna fruta, hicimos masita, les tiraba en la boca, les busqué las 1000 formas. No pudimos, digo, no, yo no me voy de acá sin... Pero no iban a comer. No iban en ese estado, no van a comer. Ellos no comen, es como la tararira. Cuando está desomando, saben que ella no come. Es muy similar cuando están en esa etapa. Ya mañana capaz que comen. Fue una coincidencia hoy. Pero igual generalmente se da de mañana temprano hasta las 11 de la mañana la carpa. Todo ese revoltijo que busco. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarré un palo con 2 puntas, traté de buscar con 3, pero no encontré. Una horqueta, le hice filo, le hice como una muerte, digamos, como la fija que decimos nosotros. Porque la fisga de fijar, de aquellos de antes, el tiempo de antiguamente, ¿no? Por eso yo dije, yo me acordaba del tiempo de paleolítico. Y yo aprovechando el estrés de esos animales que estaban ahí con ese tema de apareamiento, yo me hice esa fisga, que antiguamente se llama fisga, pero claro, el mío era casera, corta, porque fue lo único que se me ocurrió en ese momento. Yo dije, no, voy a cortar un palo con 2 o 3 puntas y voy a tratar de pincharla. Pero claro, yo mirando, me metí con el agua más o menos por acá, un poquito para arriba del ombligo, y venía la hembra, que era gigante, que iba en el medio, y los machos más chicos en el costado. Entonces yo digo, está bueno, las hembras, bueno, hay que dejar que desove, y no sé, es plaga, sí es plaga, pero bueno, a mí me dio lástima pinchar justo las hembras. Entonces cuando yo veía a los 3, yo trataba de pinchar siempre, o sea, los de afuera, el que iba adentro, que era la hembra la más grande, no. Todo un tema de, no sé, en ese momento me dio con un poco de lástima, porque está cargada de hueva, obviamente, está desobando. Y bueno, logré pinchar los 2 o 3 machos grandes, saqué solo uno porque le pegué bien en medio le clavé en la cabeza. Yo como 8 kilos, ¿no? 8, 9 kilos. 9 kilos. Grandote. Y bueno, y las que se me fueron, yo dije, para no, ahora vamos a poner la fija, que tenemos una fija como de 5 puntas, para dejarla en el auto. Entonces lo que tengo que poner es un palito y listo. Con esa no se me van porque esa es una fija de verdad. Es una hecha real, no un palo como yo. Pero está, fue una mezcla entre pesca, caza hoy, con lo de yemita también. Pero tal, lo que no... Y el resto de la pesca no, con el movimiento, pero... Sí, lo que pasa que yo para mí que... Tenían que haber visto demasiado, pero muchísimo. Sí, yo para mí que era tanto el estrés de ese animal, no, o sea, digo de la que no carpa. Había los claro, otros, no. Pero era una montonera, no tan... No hubo ni tararira, que ahí sacábamos tararira. Claro, en esa parte estaba lleno, y enfrente, o sea, en la orilla de enfrente y de este lado, no. Ni bagre, nada. Bueno, ni mojarra. No pudimos sacar una mojarra, ni con la trampa de mojarra, la cangrejera entre comillas. No pudimos sacar, así que bueno, está. No es un gran video, pero creo que les va a gustar. Aparte, porque bueno, uno se da cuenta, porque no había movimiento tampoco, ni de mojarra, de nada. Sí, no, estaba la carpa acá, se instaló acá para el tema del desove, apareamiento y todas esas cosas, y bueno, está. Los otros peces no están. Por ahora, pero vamos a volveremos. No es una pesca que de repente a ustedes les gustaría, pero bueno, fue lo que en ese momento pensé, porque pensé muchísimo. Hay muchas cosas que no se graban, pero yo dije, no, yo tengo que encontrar una forma de pescar una o pero cazar. Es bueno saber el momento que estás perdido y resolver el momento. Claro. Bueno, está, pero como que volvimos para atrás, o sea que las marcas de Ril y Tanza como que en ese momento desaparecieron. No, pero nosotros estamos para... Sí, estamos para pescar. Sí. Estamos para pescar, resolver el problema, está. Todas pronto las posibilidades que pueden haber. Sí, eso es algo diferente que no tenemos en el canal. Yo ya había hecho esto con tarariras grandes, hace muchos años atrás, ni idea, no existía el celular. He agarrado buenas tarariras con fija, que saben todo, que yo tomé el solcito y con más cuidado las pinchamos ahí. Pero está, me gustó porque busqué una forma, el agua estaba helada, no estaba, bueno, para el canal ya no estaba tanto, pero más al hondo sí estaba más fría. Bueno, lo que sí sabemos que hambre no iríamos a pasar. Eso en un seguro. caso que pasara algo, no sé.
Y bueno, está, siempre volviendo a la infancia. Yo me acuerdo cuando era chico gurí, bueno, hacíamos esas cosas de gurises, ¿no? Que flechita y cosas, y cazamos sapo y rana. Obviamente que no iba a hacer una flecha yo, pero fue algo que se me ocurrió y espero que no es un video de doblando caña, pero es una pesca a caza, algo diferente. Es que pesca primitiva. Ah, pesca primitiva. Muy bien, muy buena idea. Usted anda una cosita, usted no es sopa, Kevin también anda una cosita. ¿Qué? Pasamos genial con el hijito Kevin, con Yemita y nuestra amada mamá acá, Noé. Bueno, gente, muchísimas gracias, no los aburrimos más. Y bueno, y ojalá que para el próximo sábado o domingo tengamos otro video para ustedes. Hasta el próximo video con otra pesca más. Sí. Hasta el próximo play, nos vemos. Hasta la próxima. Muy bien, chao, chao.